Bienvenidos una vez más a nuestro devocional. Siempre estamos esperando este momento para poder brindarles a ustedes la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hemos descubierto juntos? Que la palabra de Dios sostiene, consuela, pero también la palabra de Dios nos produce fe. Una fe que permanece en medio de las situaciones más difíciles de la vida. Durante este tiempo hemos aprendido a conocer la fidelidad de Dios. Otra de las cosas que hemos aprendido a conocer es la provisión de Dios. Es cierto lo que dice su palabra. Nada falta a los que le sirven. Nada falta a los que le buscan. Es cierto lo que dice la palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y hemos estado hablando de las declaraciones de Jesús. Cuando Él declaró en varias ocasiones, yo soy. Solamente Dios pudo declarar en el Antiguo Testamento, yo soy. Y en el Nuevo Testamento, Jesús, que es Dios encarnado, declara, yo soy, en más de una ocasión. Y en su declaración, en Juan 14:6, Él declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando hablamos del camino, todos los seres humanos nos trazamos un camino o escogemos un camino. Mientras no hay desviación y estamos en ese camino, sabemos que vamos bien. El problema es cuando ese camino se divide en dos, o en tres, o en cuatro. Entonces nos detenemos y pensamos, ¿cuál camino voy a seguir? La Biblia enseña que el hombre escoge su propio camino y declara en ese aspecto diciendo, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. La Biblia dice que los caminos de Dios siempre son más altos que nuestros caminos. Que el camino de Dios es un camino glorioso. Por eso la palabra de Dios declara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El salmista sabía que la palabra de Dios es una lámpara que nos alumbra el camino. El camino es importante para todo ser humano. Es importante para los viejos, es importante para los matrimonios, es importante para las familias, es importante para la sociedad y también es importante para los jóvenes. En el Salmo 119:9 la Escritura lee, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la misma palabra responde, con guardar su palabra. O sea que el camino del joven está lleno de tropiezos y de impurezas. Es una senda que el camino de él se llena de pecado y de cosas llenas de contaminación. ¿Y con qué lo va a limpiar ese camino? Con guardar mi palabra. Así que Jesús hace una declaración poderosa. Él declara que Él es el camino. En una época que vivimos hoy, donde el mundo religioso declara que todos los caminos conducen a Dios, que no importa dónde está tu fe, en qué secta religiosa, en qué principio básico religioso, pero la religión no conduce a Dios. Hay un solo camino
Y Jesús declaró: yo soy ese camino. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, la realidad hoy es que tan pronto Adán y Eva pecaron, ellos escogieron, tuvieron el libre albedrío y decidieron no seguir el camino de Dios. Desobedecieron a Dios. Pero ahí mismo, en ese momento, Él comenzó a trazar un plan para el perdón, para redimir al hombre. Porque Dios no quiso que nosotros estuviéramos separados de Él, sino que Él quiso todo lo contrario. Y el Dios que nosotros le servimos es un Dios que siempre toma la iniciativa. Y Él decidió encarnarse como un ser humano en la persona de Jesús, para morir en la cruz como el sacrificio perfecto. Y así, de esa manera, darnos a nosotros la oportunidad de vivir con Él por toda la eternidad futura. Es por esa razón que Jesús pudo declarar que Él era el único camino para llegar a Dios. Gandhi no lo pudo declarar. Mahoma no lo pudo declarar. Pero Jesús lo declaró, que Él es el camino. Y no solamente declaró que Él era el camino, sino que declaró que solamente a través de Él podemos conocer la verdad y recibir la vida eterna. ¿Por qué Jesús dijo esas palabras? ¿Qué importancia tienen esas palabras para usted y para mí hoy? Cuando Jesús dijo estas palabras, ¿con quién hablaba? Bueno, la situación nos lleva a la última cena, cuando Él está sentado con los discípulos comiendo. En ese momento Él estaba explicando que su fin se acercaba y que debía de regresar al Padre. Y empezó a prepararlos porque ellos necesitaban saber que Él ya no iba a estar con ellos. No estaría con ellos físicamente. Y ellos se asombraron y a la vez se entristecieron, porque habían pasado 3 años con Jesús. Ellos eran sus amigos, sus discípulos. Y ahora se tenían que despedir de Él. Y en ese momento tan lleno de tristeza que experimentan los discípulos en la cena, Jesús les habla palabras de ánimo. Y la versión moderna dice en Juan 14, del 1 al 4, no se angustien, confíen en Dios y a la vez confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. De esa manera ustedes van a estar donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. En otras palabras, Jesús les dice que la separación física iba a ser temporal y que luego ellos irían al hogar del Padre. De hecho,
En ese momento les dice que ya ellos conocían el camino al Padre. Tomás, siempre queriendo tener una respuesta más allá de lo que Jesús hablaba, le pregunta a él cómo era posible que ellos conocieran el camino si ni siquiera sabían dónde quedaba el hogar del Padre. Es ahí donde Jesús les contesta con este versículo tan conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. En otras palabras, queda establecido que Jesús es el camino a Dios. El único camino. Porque lo primero que él declara es: yo soy el camino. ¿El camino a dónde? Él es el camino al Padre. El camino al hogar del Padre. En realidad, esto no es difícil de entender. Un hijo sabe dónde vive su padre. Jesús estaba en la tierra, pero antes estaba con el Padre, al lado del Padre, en el hogar celestial. Y él sabía el camino para regresar allá. Por eso él es el camino. Es el único que nos conduce hacia Dios Padre por medio de su muerte y de su resurrección. No cualquier camino. Jesús es el camino. Pero a la vez de ser el camino es más que esto. Jesús estaba animando a sus discípulos a cambiar la mirada de lo temporal y ponerla en lo eterno. Y usted y yo, a través de la palabra, recibimos el mismo reto. Nuestra morada aquí en la tierra es por un periodo de tiempo y se terminará. Pero podemos tener una morada eterna en la casa del Padre. Y hoy debemos decidir, mientras estamos vivos, si queremos pasar la eternidad con Él o no. Jesús viene a ser entonces la provisión de Dios para que moremos con Él por la eternidad. Solo Jesús estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Él había declarado en Juan capítulo 10, verso 30, el Padre y yo somos uno. Jesús es Dios hecho hombre y obtenemos el perdón que necesitamos y la paz con Dios por medio de Él. No por nosotros mismos o por nuestros esfuerzos. Nunca hubiésemos sido capaces de alcanzar salvación y vida eterna. Fue Dios mismo quien nos abrió este camino a través de Jesús. Yo le pregunto en este momento, ¿has aceptado a Jesús en tu corazón? ¿Le has reconocido como el único camino hacia Dios, del cual puedes recibir salvación y vida eterna? Solo Jesús es la verdad que nos libera. Todo hombre es mentiroso, mas sea Dios veraz. Dios es el único veraz, el único verdadero. Y Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy ¿qué? La verdad. Al leer los evangelios, nos damos cuenta del amor tan grande por la humanidad. ¿Cuánto le interesa a Dios nuestro bienestar físico? ¿Cómo se preocupa Dios por nuestra salud? ¿Cómo se preocupa Dios por nuestro bienestar espiritual?
El ministerio de Jesús consistió en eso, en sanar enfermos, en libertar endemoniados, en resucitar muertos, en consolar a los afligidos. Y todas esas acciones traen una grande revelación de la verdad sobre el corazón de Dios y su gran amor por nosotros. Qué bueno saber en medio de la situación que vivimos que Dios nos ama y se preocupa de nosotros. Dios nos ama demasiado de mucho. Y eso, solamente eso, debe de llenar nuestro corazón de un grande gozo y de una gran gratitud. El sabernos que somos amados de una forma tan real y tan completa, eso nos libera. Nos hace libres para vivir la vida que Dios desea que vivamos. Y dejamos que Él nos guíe en la dirección que Él quiera guiarnos y de la manera en que quiera guiarnos. Por eso aceptamos los retos diarios, porque sabemos que Dios nunca nos dejará solos. ¿O te ha dejado solo? A ti que me miras ahora y que has vivido esta crisis, ¿te ha dejado Dios solo? No. Entonces, contamos con su ayuda y podemos tener toda confianza y seguridad de su fidelidad y de su presencia con nosotros en medio de cualquier situación. ¿Alguna vez has escuchado la voz de Dios en tu corazón hablando la verdad sobre quién es Él y quién eres tú en Él? ¿Has recibido el amor de Dios? Ese amor que permanece y que nos acepta sin condiciones y al mismo tiempo nos ayuda a crecer y a dar lo mejor de nosotros mismos. Jesús declara, además de yo soy el camino, la verdad, declara yo soy la vida. Porque en Jesús encontramos la verdadera vida. ¿Cuál es la verdadera vida? Una vida con propósitos claros, tanto para nuestros años que vivamos en esta tierra, como para toda la eternidad futura. Satanás intenta quitarnos la paz. Él intenta robarnos la salud. Él intenta quitarnos la certeza, la seguridad de que nuestra vida es valiosa para Dios y que Dios nos creó con un propósito para algo. El deseo de Él es mantenernos desanimados y, si es posible, separarnos de Dios. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que cada vez que usted y yo pecamos, le damos permiso para hacerlo. Y elegimos rechazar a Dios. Pero Jesús vino a la tierra para que podamos tener la vida abundante que Dios desea que nosotros tengamos. En Juan 10:10, la Escritura lee, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y Jesús declara, porque esto lo dice Jesús, mas yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. La vida de Jesús está ahí plasmada en las Escrituras, porque a través de su vida Él nos enseña a usted y a mí cómo vivir. ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades? ¿Cómo debemos de actuar en medio de circunstancias? Nos enseña con su muerte, nos enseña con su resurrección
¿Qué nos enseña? Que Él venció el poder de la muerte y que gracias a Él tenemos acceso a la vida que el Padre había deseado para usted y para mí desde el principio. Una vida en amistad con Dios, disfrutando de su presencia mientras vivamos en esta tierra y para siempre, aun cuando partamos de esta tierra. Cuando usted y yo le pedimos a Jesús que sea nuestro Señor y Salvador, abrimos la puerta a esa vida abundante que Dios nos quiere dar. Y su Espíritu Santo nos llena con su fruto y a la misma vez nos capacita para vivir, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros. En Cristo se vive con esperanza, una esperanza que no avergüenza, porque sabemos que Dios nos ama. Y está en usted y en mí escoger vivir cada día con Él por toda la eternidad futura. Te pregunto yo, ¿la vida que vives hoy refleja que Cristo vive en ti? ¿Sientes la presencia de Dios a diario? ¿Sientes el gozo? ¿Sientes la esperanza de saber que Él está contigo en todo momento y tu vida se llena de fortaleza? ¿Busca la dirección de Dios en oración cada día que guíe tus decisiones? Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y si Él está en ti, camina seguro. Vives plenitud de vida. Y eres libre. Porque la verdad nos liberta. Y somos verdaderamente libres. Disfruta de la libertad de Dios que te ofrece a través de Jesucristo. Dios te bendiga este día.